A continuación vamos a hablar sobre la lección en referencia a verdad, que es una pregunta, y en español ocupamos también esa forma o podemos preguntar con cierto, no, no cierto, al final de una afirmación o negación. Decimos algo y luego preguntamos para confirmar. Esa es la idea de esta lección. Y en inglés podríamos decir right al final para buscar esa confirmación, pero muchos prefieren usar el sujeto y el verbo de la oración y a eso se le conoce como tag questions, que son como preguntas que le siguen a estas afirmaciones o negaciones. Tag questions. Y cada tiempo verbal, recuerda que hemos visto los tiempos verbales en el pasado, tanto en el modo indicativo como en el modo subjuntivo, y cada tiempo verbal tiene su propia forma de decir la tag question. Lo importante es que si la oración es positiva, lo que digo primero es positivo, la tag question, que va a ser una pregunta en sí, tiene que ser negativa. Y si la oración es negativa, entonces la tag question va a ser positiva. Por ejemplo, en el presente simple. El presente simple recuerda que son los verbos que no son el verbo to be. El verbo to be es un verbo rebelde en el presente, en el pasado, en el futuro, pero sobre todo en el presente y en el pasado. Pero el presente simple para cualquier otro verbo que no sea el verbo to be normalmente lleva el do, el does, el don't, el doesn't. ¿Recuerdas? Para las preguntas y para las negaciones. Aquí te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, you like coffee. Este es el tiempo presente simple. Entonces, para hacer una pregunta, tengo que ocupar el don't. ¿Por qué razón? Porque el do se ocupaba con los plurales y el does con los singulares. En este caso, el you siempre ha formado parte de los plurales. Entonces, empezamos con el don't. La razón es que, ¿por qué parte con el don't y no con el do you, sino con el don't you? Es porque la oración, la primera parte de la oración, you like coffee, te gusta el café, es una afirmación, no es una negación. Entonces yo para decir verdad al final tomo el mismo sujeto que es you y agrego el auxiliar de ese tiempo verbal, que en este caso es el do. Y vamos a decir don't de forma negativa porque la primera parte está en forma positiva. You like coffee, don't you? Y este don't you significa verdad, no, no cierto, cierto. Esa es la forma en cómo vas a traducir estas tag questions. Y sobre todo se usan en el inglés hablado. La siguiente oración, he plays basketball, por ejemplo. Esta oración está en su forma positiva, por eso tenemos el plays y está en presente simple además, plays con la S al final porque es un singular el he. Y para formar la tag question tenemos que poner el does, porque el does tiene que ver con el he. Y vamos a poner el not junto al does por la sencilla razón de que la primera parte de la oración está en su forma positiva, entonces tenemos que hacer tag questions con su forma negativa. De acá diríamos, he plays basketball, doesn't he? Él juega baloncesto. No, no es cierto, verdad, cierto. Eso es lo que significa este doesn't he. Entonces ocupamos el mismo pronombre y el tiempo verbal en sí, que en este caso, este tiempo verbal usa un auxiliar y los auxiliares son el do y el does. Aquí tenemos una oración negativa, por ejemplo, she doesn't speak French. La oración está en negativa, que ella no habla francés. Y para decir verdad diríamos does she, porque el she ocupa el does, entonces ocupo también yo el does y luego pongo el she, does she. Ella no habla francés, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Esa es la forma entonces en cómo funciona en el presente simple. En el caso del presente del verbo to be, que es este verbo rebelde que no lleva el do, no lleva el does, ni ninguna de las reglas que
que impone el presente o el pasado. Este verbo to be en el presente, por ejemplo, cuando decimos you are happy, aren't you, te das cuenta que la primera parte está en positiva y después la tag question está en su forma negativa. Tú estás feliz, ¿verdad? O tú eres feliz, ¿verdad? She is a doctor, isn't she? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Ocupamos el mismo verbo to be en su forma negativa porque la primera parte está en positiva. We are going to the party. Te das cuenta, acá está en positivo y después el tag question está en su forma negativa. Así que esa es la forma en cómo funciona el verbo to be en el presente. En el presente continuo también funciona de la misma forma. Ocupamos el verbo to be también, porque es el primer verbo, porque en el presente continuo tenemos el to be más otro verbo en ing. Y en este caso tenemos que ocupar el verbo to be más el pronombre en la tag question. Entonces la primera parte es positiva, la segunda es negativa. You're studying English, aren't you? Y este aren't you significa verdad, ¿no es cierto? They aren't watching TV, are they? Ellos no están viendo la tele, ¿verdad? Are they? ¿Se entiende? Estoy buscando confirmación y ocupo el mismo verbo del presente continuo. He's always running late. Como es positiva la oración, entonces la tag question tiene que ser negativa. Isn't he? Y lo mismo sucede con los demás tiempos verbales como el presente perfecto, por ejemplo, que ocupa el have. Entonces, cuando decimos you've seen that movie, haven't you? La primera parte es positiva y la tag question es negativa. ¿Has visto esa película, verdad? She has already finished her work, hasn't she? Ella ya ha terminado su trabajo, ¿no? Hasn't she? Entonces la primera parte es positiva y la tag question es negativa. Y en este otro ejemplo, they haven't eaten dinner yet. Have they? Vemos que la primera parte está en su forma negativa porque decimos haven't, por lo tanto la tag question no tiene que estar en negativo sino en positivo, diríamos have they. Y have they significa verdad, ellos aún no han cenado, ¿verdad? Have they? Y en el pasado simple, recuerda que en el pasado simple ocupamos el auxiliar did para las preguntas y en las positivas obviamente no ocupamos el did. Pero por ejemplo cuando decimos you went to the party, significa fuiste a la fiesta y para decir verdad decimos didn't you, ocupamos el mismo pronombre you y agregamos el did, pero lo ponemos en su forma negativa porque la primera parte está en positiva. Y acá he didn't study for the test está en su forma negativa y después el did he lo usamos en su forma positiva. Él no estudió para el examen, ¿verdad? She saw the movie last night. ¿Eso qué significa? Significa que ella vio la película anoche. Didn't she? ¿Verdad? La primera parte es positiva y la tag question va a ser negativa. Didn't she? Recuerda que este didn't tiene que ver con el pasado simple para cualquier verbo que no sea el verbo to be y el do y el does, que lo hemos visto justamente acá, el do y el does se usan para el presente simple que no sea, para cualquier verbo que no sea el verbo to be. Y el pasado continuo pasa lo mismo que en el presente continuo, ocupamos el verbo to be junto al sujeto o pronombre de la oración. Entonces la primera parte dice you were watching TV, weren't you? Eso significa estabas viendo la tele y weren't you, ¿verdad? La primera parte está en positiva y la tag question tiene que estar necesariamente en su forma negativa. They weren't paying attention, por ejemplo. Were they? ¿Te das cuenta? La primera parte positiva, después negativa. Lo mismo pasa para las siguientes también. Por ejemplo, he was playing soccer when it started raining. Wasn't he? Él estaba jugando fútbol cuando empezó a llover, ¿verdad? Wasn't he? He was es su forma positiva y la tag question wasn't he. Y lo mismo sucede con los otros tiempos verbales. El pasado perfecto usa el hadn't o el had y
Esa es la forma entonces en cómo vas a usar la primera positiva, después negativa, la primera negativa, después positiva, la primera positiva, la otra negativa. Así que esa es la forma en cómo tenemos que usarlo. Lo mismo pasa en el futuro simple, cuando ocupamos el will, you will come to the party, vendrás a la fiesta, y para decir verdad vamos a ocupar la negación del will, que se dice won't you. Y lo mismo, si decimos en su forma negativa, vamos a decir en su forma positiva la tag question. Will he? He won't be late. Él no llegará tarde. Will he? ¿Verdad? She will see us later. Won't she? Está la primera parte en su forma positiva y después la tag question en su forma negativa. Won't she? Y lo mismo sucede en el futuro continuo. Cuando decimos, por ejemplo, vas a estar trabajando, como está ocupando el verbo to be, este to be no importa tanto porque lo que importa es más bien el auxiliar que aparece en el tiempo verbal. En este caso es el will. Y lo mismo que hicimos para el presente simple o el futuro simple, perdón, vamos a hacer para el futuro continuo. Vamos a usar lo contrario, en este caso will, en el otro lado won't. Si acá usamos will, al otro lado won't. Si aquí al principio supongamos que usamos el won't, al otro lado vamos a usar el will en el tag question. Y lo mismo sucede incluso con el futuro perfecto. Lo importante es que cada tiempo verbal usa su propia tag question, dependiendo si tiene, por ejemplo, un verbo que es más que un verbo. Esto es como este will es un acompañante en sí, y este acompañante es el que importa, no tanto el verbo principal como el be en este caso, sino el will. Lo mismo pasa en el pasado simple con el did, no importa tanto el verbo went, sino el did, que son estos verbos auxiliares. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el presente simple cuando ocupamos el do o el does. Estos son los que importan. Y si la primera parte está en positiva, entonces la tag question tiene que estar negativa. Y si la oración está en negativa, entonces la tag question tiene que estar en positiva. Así que esa es la forma en cómo podemos decir cierto, verdad, no, no cierto, para buscar confirmación cuando decimos algo.